Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola Guadalupe, ¿qué tal? Bien, todo bien. ¿Te dicen Nacho como al 95% de los Ignacios o no? A veces, pero no tan común como a los demás, no. Ah, claro, porque a casi todos le dicen Nacho, viste, naturalmente. A mi hijo sí, al mayor que se llama como yo, le dicen Nacho. Claro. No. Algunos Ah, amigos sí, pero no. claro. Y sabes que te quería preguntar, cuando te anotaste en la carrera de ingeniería industrial, ¿ahí ya tenías en mente que ibas a ser empresario o es algo que se dio con el correr del tiempo? No, digamos, no tenía todavía tan claro qué iba a ser de mi vida, pero en realidad yo me anoté en ingeniería industrial por oposición, no por vocación, porque en el colegio yo me llevaba en forma crónica y permanente, era imposible que no pasara, matemática, física y química a marzo. Y entonces todos mis familiares, mis padres, inclusive yo iba a un colegio de curas, me decían, usted tiene que ser abogado, porque yo era bastante bueno en historia, filosofía, literatura, en las materias humanistas, Sí, y pésimo en las de ciencias exactas. Entonces, como una reacción contra toda esa presión que yo tenía de seguir una carrera humanista, sí. me anoté en ingeniería. Y la verdad que al principio me costó muchísimo en la UBA, que es muy exigente la Facultad de Ingeniería de la UBA, pero bueno, al final lo logré después de unos cuantos años, Claro, seis, 7 años deben haber sido, sí. claro. ¿Y en qué momento empezaste a disfrutar de la carrera? Porque te debe haber costado un montón. Me costó un montón. De hecho, me acuerdo que cuando el primer día llegamos y nos dicen, estábamos con nuestros certificados de estudios en la mano, con todas las materias de la secundaria, y nos dice el profesor, bueno, calculen el promedio que tienen. Yo no sabía dividir con decimales. Le tuve que pedir Claro, al tipo que estaba al lado mío que me ayudara, y el tipo me miraba como diciendo, este es un extraterrestre, ¿qué hacen claro, esta facultad si no sabe dividir con la coma? Bueno, claro. pero después yo soy bastante, digamos, tenaz y no quería reconocer que me había equivocado en elegir esa carrera para la preparación que yo tenía. Entonces Claro, persistí y finalmente me fue mal en los primeros años y me fue muy bien en los últimos años. O sea, yo hice en menos tiempo los últimos años de lo que era el plan de estudios y en más tiempo los primeros, pero en el promedio más o menos la hice en el tiempo que correspondía, que eran 6 años. claro, claro. Y me interesa saber un poco cuáles son tus antecedentes en el sentido de, no me refiero a tu familia, sino vos como persona, tus antecedentes en el sentido empresarial. ¿En qué momento decís que te empezaste a forjar, digamos, como empresario? Bueno, yo empecé a trabajar muy joven en una empresa que se llama Indupa, que cotizaba en bolsa hasta hace Ah, poco tiempo. sí, sí. A los 17 años terminé el colegio y empecé a trabajar ahí y a estudiar ingeniería industrial en la UBA. Y después, bueno, digamos que a partir de ahí ya de alguna manera tenía la idea de hacer algo. Te estoy hablando del año 1975, hace un montón de años. Sí, Eh, Siempre tuve alguna inquietud de hacer algo por mi cuenta. Mi madre tenía un negocio y yo ayudaba también en el negocio. Como que siempre tuve, después tuve un kiosco en una época en mi vida, o sea, siempre tuve la idea de hacer algo por mi cuenta, claro, de eh, emprendedor. de distinto tipo, así que la idea siempre estuvo y yo durante muchos años después trabajé en la industria petroquímica. Te Claro, en diría Petroquén. es el tiempo, es el sector industrial en donde más tiempo estuve. Mi familia desde 1840 está en la Argentina con una empresa fundada en 1847, que era Noel y Compañía, una empresa Claro, sí. alimenticia grande, con lo cual de una forma u otra siempre estuve ligado. Y bueno, cuando trabajaba en la industria petroquímica, si bien
trabajaba para Petroquén, que estuve 16 años ahí, siempre tenía la idea de en algún momento hacer algo por mi cuenta. Así que claro, cuando de una manera me voy de allí, empecé ya con lo que era Sierras de Mazán, que es una empresa que tiene olivos en La sí, Rioja, tiene 500 hectáreas de olivos con riego por goteo, es una inversión enorme que hizo en su momento Samuel Lieberman, que era el dueño de BCC del cable. sí, Eh, Él invirtió, trajo técnicos israelíes a la Argentina, hizo un vivero para tener las variedades de olivos que se adaptaran mejor a la zona, eligió el mejor lugar en el valle de Famatina, cerca de Chilecito, en la provincia de La Rioja, y bueno, en su momento él se fue a vivir a Panamá y yo le compré la empresa y ahí volví de alguna forma a la agroindustria. claro. ¿Y las épocas en las que trabajabas en Petroquén, la extrañás ahora o no? Bueno, fue una buena etapa de mi vida, pero digamos que obviamente que prefiero mi actividad en forma independiente, que tiene otros riesgos, otras presiones, que trabajar en una compañía donde los accionistas en aquel momento eran la Shell e YPF, o sea, dos Sí, grandes accionistas. Pero bueno, digamos que fue una etapa en donde aprendí mucho, mucho, pero, claro. pero no, no lo extraño para nada. Claro. Y me interesa que hablemos un poco de la génesis de la compra de Morixe. O sea, la génesis, porque se lee, o sea, uno que lo ve de afuera lo ve como una cosa muy personal tuya, o sea, que como que te involucras con cuerpo y alma. Entonces me interesa la génesis de esa compra, o sea, cómo surgió la posibilidad, qué le veías a esa empresa. Bueno, la realidad es que la compra sale de una operación fallida, Ujú, porque yo tenía ya en ese momento dos empresas agroindustriales, que las tengo todavía, que son Alimentos Modernos, sí, produce papas prefritas congeladas en Munro, que actualmente es una sociedad que yo vendo mi participación, yo tenía el 100%, originalmente era socio de los holandeses de Fanfrieds, que es una sí, empresa que produce papas congeladas en Holanda, Bélgica, Egipto, Polonia, en distintas partes del mundo. Originalmente yo le compro la empresa a ellos, ellos quedan socios míos con un 30% ellos del capital, yo un 70%. Después yo les compro el 30% y termino vendiéndole el 50% a Lamb Weston, que es la empresa más grande de papas congeladas en Estados Unidos. Es una empresa que cotiza en Wall Street, es una empresa enorme, y el otro 50% a Sociedad Comercial del Plata. Con lo mm, cual, hoy soy accionista de Lamb Weston a Alimentos Modernos indirectamente a través de mi participación en Sociedad Comercial. claro, sí, Y yo ya sí. tenía también Sierras de Mazán, que produce aceite de oliva y aceitunas en conserva. Es una empresa que prácticamente exporta el 100% de su producción a Europa, Estados Unidos, Brasil. Eh, y yo tenía la idea de armar una empresa de alimentos, un poco volviendo a lo que había sido la empresa de mi familia, Claro, de los orígenes, de sí. los Olmedes, que es una empresa que duró en manos de mi familia hasta la década fines de la década del 70, Sí, principios de sí, la del 80. sí, sí, Son muchísimos años, sí. 140 años, o sea, Noel es una empresa que llegó casi a los 140 años de vida, que pasaron de todo en la Argentina, cosas de todo tipo en la Argentina, y pese a todo logró durar todo ese tiempo. Entonces yo tenía siempre la idea de como de reflotar esa continuidad casi histórica de Claro, familia que viene en 1840 a la Argentina y con altibajos y momentos buenos y momentos malos, eh, en mi opinión hace una enorme contribución al país, como tantas otras empresas y familias. De hecho, hace unos años salió un libro que se llama Pioneros de la Industria Argentina, que cada capítulo es la historia de una familia. Y el ajá, capítulo número 1 es la historia de la familia mía, de los Noel. Noel, claro, Que
yo tenía siempre esa idea, por un lado, porque había sido relativamente traumático para mí que la empresa terminara mal, como terminó. Claro, sí, Entonces, un poco esa idea de no revancha, porque la revancha siempre implica contra alguien, esto no era contra mm, nadie, pero sí el sí, hecho es, bueno, nos caímos, pero nos podemos levantar. Entonces, yo tenía, decía, la empresa de sierras de Mazán, de aceitunas, y la empresa de papas congeladas. Entonces, tenía la idea de hacer una empresa alimenticia. En su momento, hablando con el entonces dueño de la empresa Tres Arroyos, Cereales sí, Tres Arroyos, sí, vemos la posibilidad de unir lo que era Tres Arroyos, él también era el accionista mayoritario de Morixe, y las dos empresas mías, y armar una sola empresa donde yo iba a tener la mayoría del capital, y de esa manera juntábamos cuatro empresas alimenticias. claro. Cuando empieza un poco el análisis de las cosas, a mí me pareció como que Tres Arroyos no tenía viabilidad, y Mm, ahí entonces ya habíamos dado algún paso, yo ya había anticipado algo de capital para esta asociación que iba a surgir, y entonces ahí la manera de desarmar la operación fue, yo me quedé con en contra el capital que había entregado a cuenta de ese negocio, sí, el paquete de control de Morixe. mm, Y ahí entonces decido transformar Morixe, que era un molino harinero, en una empresa de alimentos, y que los productos, tanto de sierras de mazán, aceites y aceitunas, como de alimentos modernos, papas prefritas congeladas, puré de papas, salieran con marca Morixe, más otros claro. productos que hemos hecho asociaciones con otras empresas a largo plazo, en algunos casos a 10 años, en donde hacemos una inversión, pero aprovechamos inversiones existentes de parte de nuestros socios estratégicos, o en otros casos directamente compramos o producimos a Fazón en Morixe, y por eso el portfolio que Morixe tiene hoy de tantos productos, porque Claro, que pudo son variados, sí. muchísimos, muy rápidamente. Para cada producto que identificamos como atractivo en el mercado, que puede tener viabilidad en el mercado, buscamos la mejor opción, ya sea si invertimos nosotros, si lo fabricamos con alguna asociación con alguien que ya lo está haciendo, pero no tiene marca, no tiene distribución, como sí tenemos nosotros. Sí, Nosotros hoy llegamos en Argentina a 14.000 puntos de venta a nuestros productos, y en el muchísimo. Mercosur a 20.000. Y eso lo logramos en 2 años, porque yo compré la empresa en septiembre de 2017. 2017, sí. O sea que en 2 años y poquitos meses eh, hemos logrado generar una red de distribución muy grande para un portafolio de productos que hoy tiene harinas, pan rallado, rebozador, avenas, polenta, puré deshidratado, aceitunas, aceite, acheto, harina para arepas, que es un producto que fue muy exitoso. Sí. Y bueno, y tenemos otros productos en distinto grado de desarrollo para seguir Eso te iba a lanzando. preguntar, sí, ¿no? Eso están Sí, estudiando. seguimos lanzando, vamos a seguir lanzando nuevos productos. ¿Y este año que es tan complicado, no se detiene un poco todo ese plan de lanzamientos o No, porque los lanzamientos son, eh, saben que son productos de consumo masivo, ¿no? Entonces, son productos de consumo masivo, y la lógica detrás de estos lanzamientos no ha cambiado porque haya la pandemia, porque claro. la lógica es, son productos de consumo masivo, son productos en donde creemos que somos muy competitivos en el mercado. Mm, Yo siempre lo digo públicamente, Argentina tiene mercados muy concentrados en sí. general, Mm, entonces eso ha dado lugar a que hay algunas compañías que tienen posiciones muy dominantes en esos mercados que les han permitido márgenes muy altos, con lo cual hay una oportunidad, si uno es eficiente y además es capaz de poner con costos competitivos un producto de calidad comparable al producto líder por participación claro, en el mercado. Yo mercado. compro un producto de igual calidad o mejor a un precio más accesible, hay una oportunidad. Entonces nuestra estrategia es decir, bueno, ¿dónde hay un mercado donde se dan esas condiciones?
y buscar cómo hacer ese lanzamiento. Y son procesos que llevan muchos meses, no es que vos decís, bueno, voy Claro, a pasar y lo haces en... Entonces, nosotros no podemos estar trabajando así por ahí en algún producto hace un año y porque viene algún evento imprevisto, ya no, ahora paramos. claro, Nosotros eso seguimos siguen, sin cambiar nuestro plan y vamos a seguir lanzando con o sin pandemia los nuevos productos. claro. ¿Y no te sentís un poco solo cuando haces esta especie de lucha, o sea, o denuncia de la concentración que hay en la industria? ¿No sentís como una lucha un poco solitaria? Bueno, digamos, yo creo yo lo he dicho también públicamente, a mí me parece que a veces hay un discurso en donde se dice, bueno, los precios son excesivos, etcétera, etcétera, pero no se hace, yo lo Mm, digo siempre, los gobiernos, que son mm. normalmente los que tienen esta posición de que los precios son culpa de los De empresarios y los de los... empresarios, sí, No siempre yo diría que es así, sino que son situaciones de mercado. Yo tampoco estoy en contra de las empresas que han llegado a tener una posición fuerte en un mercado y la claro, han aprovechado. Para mí no son mis enemigos. Yo compito con ellos como quien juega un partido de fútbol contra un equipo al que trata de ganarle. No claro, estoy diciendo que estén haciendo nada contra la ley. Sí creo que tengo una oportunidad, pero sí creo que el Estado muchas veces, y esto no es en contra de ningún gobierno en particular, no trabaja en forma integrada entre sus distintas partes, porque si bien el Estado es uno, el Estado está fragmentado. Entonces vos, por ejemplo, tenés a nivel nacional, del gobierno nacional, una comisión de defensa de la competencia, tenés una Secretaría de Comercio, tenés los bancos del Estado, sí, no siempre están articulados entre sí, claro, para que vos digas, bueno, pará, hay un mercado donde hay concentración. La Comisión de Defensa de la Competencia, que tiene personal capacitado y tiene por ley la obligación de hacerlo, de asegurar que haya la mayor competencia posible en los mercados, estudió ese mercado, sabe que hay concentración, ha dicho que dictamina que sería bueno que se tomen estas medidas, que alguien venda marcas o que alguien empiece a competir con otras condiciones. Bueno, ¿por qué no junto con los bancos del Estado y la Secretaría de Comercio ven la manera de articular para que después en el mercado compitan de la manera más equitativa posible, no que decidan quién gana y quién pierde, porque eso tendrá que decidirlo el consumidor, pero claro, igualar la cancha como para que todos puedan jugar. Ahora, vos me decís, no, mira, hay una empresa que tiene, como yo pongo el ejemplo de la harina, el 100% de la góndola, porque hasta que entró la marca nuestra en la góndola de harinas, el 100% de la harina que vos, consumidora, ibas al supermercado, era fabricada por una sola empresa, sí, Molino Cañuelas. Molinos Cañuelas, Eh, sí, Fabrica para sus marcas, fabrica para Molinos Río de la Plata, las marcas de Molinos Río de la Plata, Molinos las hace a fazón en Molino Cañuelas y fabrica las marcas blancas de supermercados. Entonces vos ibas a la góndola, veías las distintas marcas, pero atrás de todas esas marcas hay un solo fabricante. claro, uno veía Entonces, los colores de los paquetes y podía interpretar que eran distintas marcas, pero es un único productor. claro, una valí, no sé, 40, la otra 38 y la otra 45. Y te da una sensación de que, pero la realidad es que ahí no hay una competencia como en Claro, libros de economía que debería mm, haber. claro, Entonces, ahora, si vos después decís, bueno, muy bien, ¿y qué hizo el Estado para que eso no ocurra? Y bueno, y vos ves que de golpe la empresa que produce el 100% de esos paquetitos tiene préstamos del Estado por 200 o 300 millones de dólares. Entonces el propio Estado que después de algún organismo va a salir a denunciar no porque las posiciones dominantes y la concentración es el mismo que está engordándole el bolsillo a la empresa que tiene la posición dominante y por ahí no financiando al que está, claro. está tratando de darle
de competirle. Entonces ahí es claro. donde yo digo, y yo no tengo nada personal con nadie, pero yo hablo con nombre y apellido porque si no uno hace comentarios, digamos, yo siempre digo que Argentina tiene un problema gravísimo de hipocresía. La Y gente la dice palabra que te iba a decir, claro, que eso es lo que vos denunciabas, la hipocresía, claro, una cosa en privado y otra cosa en público. Entonces, no, Guadalupe, off the record, viste, yo te claro. digo, sabés qué pasa en la góndola, decí Mm, esto, vos no. Pero después en público, bueno, nuestros colegas, yo sé cómo tengo que ser simpático y políticamente correcto, pero a mí me parece claro. que con lo políticamente correcto el país ha llegado a tener 40% de pobres Mm, y es un país que ha fracasado. Entonces, claro, claramente tenemos un problema y lo principal para resolver un problema, primero es reconocer que tenés un problema. claro. Entonces, Eso te iba a nosotros preguntar, sí, a ver, sí, decime, como perdóname que sociedad te interrumpí. avanzado. Entonces, yo creo que acá claramente tenemos que decir, bueno, hemos fracasado y empezar a discutir cómo salir de ese fracaso. Claro, porque te iba a decir que leí una entrevista tuya que vos decías que sos muy, muy crítico siempre de la clase dirigente, pero que sin embargo para vos el problema principal de Argentina no eran los políticos, sino la forma de hacer negocios. ¿Te referías a eso que estabas diciendo ahora o otra cosa? Bueno, yo creo que, digamos, en términos de, sí, sí, obviamente que la realidad es multifacética y es difícil simplificar y atribuir los problemas a una sola A una causa, sola porque es cosa. Mm, multicausal, pero yo creo que si uno mira, somos 45 millones de habitantes, pero claramente los 45 millones, salvo cuando vamos y votamos para una elección, en donde cada es una persona un voto, no es lo mismo alguien que tiene una posición política, una posición empresaria, una posición sindical, una posición dirigencial en cuanto a claro, su impacto sobre la realidad económica y social que alguien que no tiene esa posición. Entonces, en términos de responsabilidad, me parece que tenemos más responsabilidad quienes por algún motivo, legítimamente o no, hemos tenido la posibilidad de llegar a una posición donde influimos más que otros. Entonces yo digo, bueno, la claro. clase dirigente influye más que los no dirigentes. Mm, Ahora, dentro de esa clase dirigente, los políticos, de una forma o de otra, por el juego democrático, ha ido cambiando quien claro, gobierna el país. O sea, se han ido renovando cada 4 años, cada 8 años hay cambio de sí, una presidente, renovación. hay una renovación. La clase empresaria y la clase sindical, para no hablar de clases, los dirigentes sindicales, los dirigentes empresarios, si vos mirás, y no han cambiado mucho. Son Claro, más o menos siempre los mismos. Entonces hay una frase atribuida a Einstein, que no sé si la dijo o no, que dice, si vos querés que las cosas cambien, no sigas haciendo siempre lo mismo. Entonces yo claro. digo, lo que estamos buscando es cambiar, difícilmente logres cambiar si querés cambiar con los mismos que construyeron esto que tenés hoy, que en mi diagnóstico es un fracaso. Claro, sí. Entonces, ese es un poco Sí, el punto. claro. Volviendo un poquito hablando de Morixe, vos ahí serías el presidente, el CEO, el gerente de marketing, el gerente de ventas, como uno lo asocia a la empresa que con vos. Un usuario de Twitter me dijo el otro día, o sea, relacionó tu caso con el de Lee y a Coca, ¿viste? El de Chrysler, que se puso la empresa al hombro y la sacó adelante. ¿Se te había ocurrido hacer esa comparación alguna vez o...? No, no, o sea, casualmente hace poco vi una película donde actúa Iacocca, pero cuando trabajaba en Ford, esa que Ah, Ford sí, a Ferrari, él sí, era, yo no sabía, él había sido antes de ir a Chrysler, antes de Ford, sí. de Ford. No, no conocía ese caso, pero bueno, Morixe para mí es, sí, es como mi bebé, porque Claro, es es una muy empresa personal. que yo la tomé con, por ejemplo, 5 años impagos de obra social, por ejemplo. O sea, la Mm, empresa no pagaba la obra social hacia 5 años. mm, No debía varios meses de sueldo, debía aguinaldos, tenía deudas con proveedores y con bueno, bancos ya prácticamente no trabajaba con ninguno, tenía con lo que se llama vulgarmente cuevas, financiamiento de ah, empresas claro. Mm, no bancarias. Entonces, era una historia un poco de
recuperar una empresa que cuando yo la compré hice algo que habitualmente hago, que en casos donde de alguna manera no conozco el negocio, como era el caso de la molinería, pero en cualquier otro caso similar haría lo mismo, que es visitar a los clientes y a los proveedores, porque ellos son los que interactúan con la compañía. Si vos claro, escuchás exclusivamente vos tenés, vos te sumergís en una realidad nueva para vos, en este caso en una empresa, y vos tenés ahí lo que te cuenta la gente de la empresa, pero lo que te cuenta la gente de la empresa está de alguna manera, es una visión, pero claro, no hay solo. otras visiones que es de quienes interactúan con la empresa, porque las empresas, más allá de sus activos, o sea, su maquinaria, sus marcas, o lo que puede ser, o sus pasivos, sus deudas, Sí, su realidad contable y jurídica, también una empresa es un conjunto de relaciones con clientes, sin con ni proveedores, hablar, claro. bancos, con el Estado, con la comunidad en donde están insertadas sus actividades fabriles. Sí, la podrías también ver como un conjunto de relaciones. Y normalmente, así como el balance de una compañía muestra el deterioro, normalmente esas relaciones están muy deterioradas cuando la compañía ha llegado a esa situación. Claro. No funciona. Entonces el cliente se acostumbró a que vos le entregás el producto fuera de especificación, se lo entregás tarde, mm, la calidad se deterioró, el proveedor a que vos le pagás tarde, no cumplís lo que decís. Entonces Mm, todas esas relaciones empiezan a ser a cada vez ser peores, porque entonces el proveedor que te sigue vendiendo dice, y bueno, yo le voy a vender, pero si a otro le vendo a 10, a él le vendo a 15, porque me va a pagar más claro. tarde. El cliente Mm, si te compra, y bueno, si no me hace un buen descuento, a Morixia no le compro, porque por ahí me dijo que me iba a entregar esta semana y me entrega dentro de 2 semanas, porque no tuvo plata para comprar los envases, porque eso es lo que te pasa, vos empezás a no cumplir porque no claro. podés. Entonces vos ahí tenés una oportunidad que es una bala, un tiro, que es el cambio de propiedad. Y Mm, de ahí decir, bueno, señor, yo sé que su relación con mi empresa ha sufrido un deterioro, sea proveedor, sea cliente, sea banco, sea el Estado, sea el vecino. Yo ahora me voy a hacer cargo y voy a intentar que esta relación vuelva a funcionar. Y como primera medida, al menos es lo que yo planteo siempre, lo que yo le diga yo lo voy a cumplir. mm, Ahora puedo hasta acá, quizás mañana pueda hasta más arriba, pasado hasta más arriba, pero para mí lo primero que vos tenés que hacer es recomponer la confianza. Lo que decís, cumplirlo. Y claro, si te voy a mandar un paquetito dentro de 10 días, dentro de 10 días llega el paquetito, no 11 claro. días, Mm, 12 ni... tengo que cumplir. Empezás a cumplir. A medida que vos empezás a cumplir, vos también podés exigirle al otro que empiece a cumplir. Entonces, claro, ya no me vendés a un precio más caro que a la competencia porque yo también te estoy pagando puntualmente. claro. ¿Ves? Cuando vos no cumplís, no tenés la posibilidad de exigir que los demás cumplan con vos. Si los demás no cumplen con vos, vos vas a cumplir cada vez menos. Es como un Claro. círculo vicioso que se Sí, sí, retroalimenta. sí. Claro. Y entiendo que ese en ese Entonces, sentido lo diste bastante vuelta. Mm, claro, entonces un poco lo que hicimos fue eso. Yo ahí lo que dije, bueno, y lo que yo descubría cuando visitaba a los clientes era que pese a todo ese deterioro, tenía un buen nombre en términos de que había cierta nostalgia. Muchos de los clientes me decían, especialmente gente de arriba de 40, 50, ¿no? sí, Más viejo, mejor, digamos, sí, porque la marca tuvo su época de auge cuando claro. Y hoy lo tienen recordaban. 60, 70 u 80, no, Morix llegó a ser la harina más importante de la Argentina. Entonces yo dije, bueno, yo tengo una puntita en un segmento de la población, digamos, de mayor edad, pero mal que mal tengo una puntita ahí de gente que la recuerda y que quizás le puede comentar al hijo o al nieto, a la hija o a la nieta, no, sí, Claro, porque esta harina que vos no conocés, cuando claro. yo era joven, mi mamá cocinaba con la y era la mejor. Entonces yo dije, bueno, ahí tengo un pie de apoyo en medio de este tembladeral que era la compañía, porque era todo, Claro. era como un Sí, sí, campo minado.
Ahí tengo Sí, un de apoyo firme, donde no es una mina que vuela por el aire, sino que es un pie firme, que es el buen nombre. Yo tengo que recomponer el buen nombre. Y claro, que recomponer el estaba nombre. alineado con la estrategia de decir lo que decimos lo cumplimos. Claro, ¿Entendés? perfecto. Entonces, bueno, Sí, eso es clave también comprometerte vos personalmente como dueño, porque si bien la sociedad es una sociedad anónima, y la sociedad anónima es uno de los grandes inventos de la economía moderna, porque fue lo que permitió hace varios siglos ya que la gente empezara a arriesgarse más, porque hasta que no existieron las sociedades, no anónimo, no anónima, las sociedades sí, como jurídicas independientes, si vos querías hacer un proyecto y fallabas, todos los problemas podían ir contra el patrimonio de la persona. de la persona, claro. Y, y sin límite. Cuando se crea la sociedad anónima, principalmente para excursiones de descubrimientos en otros continentes, etcétera, la gente podía poner un capital y decir, bueno, si pierdo, pierdo el capital que pongo, pero no todo lo que tengo. Y fue una manera de que empezó a haber a tomar más riesgo la gente con su capital y empezó a haber más emprendedorismo y más proyectos. Claro, Entonces, en este caso, digamos que yo, si la empresa al principio no tenía plata para cumplir con un proveedor, la propia empresa por sus sí, acciones, yo lo que decía a la gente de la empresa es, avísenme, pero yo quiero que cumplamos. Pongo claro. yo la plata, Sí, sí, pero sí, hasta que. no puede no pagar porque no tiene plata Morixe. Morixe va a pagar porque si no tiene plata la caja de Morixe, yo le voy a aportar capital para que cumpla, porque Mm, si no empezamos ese ciclo de cumplir la palabra, no vamos a poder empezar a exigir que cumplan con nosotros y no vamos a poder empezar a mejorar nuestra operación. Y claro, así, de hecho, el primer año se hizo un aporte de capital muy grande, porque obviamente que para poder poner en orden todas esas cuentas y sin apelar a ningún tipo de cuestión judicial, como una convocatoria a acreedores ni nada, porque no se hizo nada de eso, se cumplió con todo el mundo a rajatabla, y se cumplió porque yo como nuevo accionista hice un aporte capital y el resto de los accionistas también, porque hicimos un mm, aumento de capital y fue suscripto y sobresuscripto. sobre qué suscripto. Mm. Entonces, bueno, Justamente te iba a preguntar qué es lo que te había impulsado a participar tan activamente en las redes sociales, ¿viste? O sea, en Twitter básicamente, y bueno, creo que tiene que ver con esto que me estabas diciendo, ¿no? El hecho de involucrarte vos como tu nombre bien, bien asociado a la marca, ¿no? ¿Fue por eso que lo hiciste? ¿O te bueno, salió naturalmente? No sé. no, bueno, me salió naturalmente porque es un proyecto que a mí me entusiasma Claro, mucho y creo que, digamos, por supuesto que no creo que haga nada inolvidable ni histórico, pero en mi pequeña, modesta participación con Morixe en lo que es Morix es una empresa que cotiza en bolsa desde sí. 1961. Mm, Cuando yo la compré tenía 400 accionistas, hoy tiene más de 2.300. Entonces, yo creo que Morix en su pequeña magnitud, porque no es una gran empresa, es una pyme aún hoy, es una empresa que puede ser un buen ejemplo y en particular porque tiene capital abierto al público, es decir, cualquiera puede con 7 pesos y moneditas, no me acuerdo cuánto está el cierre último de la acción, ser sí, socio de Morix, ser accionista, para ser parte del proyecto, comprando acciones de Morix en la bolsa. Eh, Me parece que puede ser un buen ejemplo para mostrar que las empresas pueden ser un agente de cambio social y no tener exclusivamente un fin de lucro, mm, que creo que no puede ser el único fin de una empresa el lucro. Yo creo que hay una dimensión que es muy importante y es que las empresas tienen que tener claro cuál es su rol en cuanto a su participación en la sociedad en donde desenvuelven sus actividades. Es decir, yo tengo que ser una influencia positiva
mm, para la sociedad o el país o las comunidades en donde nosotros nos desarrollamos. Entonces nosotros queremos obviamente tener una ganancia razonable porque eso es lo que te permite reinvertir y mantenerte moderno en claro, términos tecnológicos. No existe una empresa moderna que cierre. Normalmente las empresas que se cierran son empresas que se han quedado obsoletas mm, en su modelo de negocios, en su tecnología, en cualquier sector. Entonces, nosotros necesitamos tener una ganancia para poder seguir creciendo y actualizándonos, pero también tenemos que ser una influencia positiva y que la gente diga, bueno, en donde producimos, es gente que produce en forma responsable, que cumple con la gente que trabaja en la empresa en términos de las obligaciones que tiene que cumplir, que cumple con en materia ambiental, es un buen vecino del lugar donde produce. mm, eh, y con los productos, que sería nuestra relación ampliada con el consumidor, ya no solo como productores, ser una empresa que los productos sean percibidos como productos de una buena calidad a un precio accesible para todos y que de alguna manera la gente diga, bueno, esta empresa sí, yo tengo, obviamente, en una economía capitalista vos vas y te haces de un bien pagando el precio que el bien tiene, pero que ese intercambio para el consumidor que decide comprar un producto de tu marca sea visto como el valor que recibo está acorde al precio que pago claro, y mm, no es sí, producto de una situación donde no me queda otra que comprar el producto este porque es el único que hay, porque claro, el mercado, porque tiene una posición dominante y nadie le puede competir, o porque no paga sus impuestos y por eso me puede vender más barato. O sea, me mm, parece que hoy el fin de una compañía, de una empresa, no es el que históricamente, al menos en los últimos décadas, exclusivamente para sus accionistas, el objeto de lucro y que la mano invisible va a poner todo en orden, porque no es así, el mundo no funciona con la mano invisible. Entonces, claro, Adam Smith, o sea, vos tenés que tener una responsabilidad social como empresa, tenés que tener una ganancia para poder invertir, para poder mantener tecnología, para poder pagarle un dividendo a tus accionistas que han puesto el capital y que han claro, ahorrado para comprar la acción de la empresa y que tienen que tener una retribución acorde al riesgo que han tomado y al capital que han aportado, sí, pero dentro de un marco de equilibrio entre las distintas eh, eh, esas relaciones que decíamos antes, que una empresa puede ser vista como un conjunto, una red de de relaciones, relaciones, la claro, relación con el personal, la relación con los clientes, con los proveedores, con los gobiernos de los distintos lugares donde tiene sus operaciones, con el medio ambiente, que todas esas relaciones sean armónicas y buenas y sanas. claro. El directorio de Morixa aprobaron, ¿no? Una ampliación de capital que harían este año, puede ser, hasta 10 Así es. millones de dólares, creo que era. Sí, exacto. En ¿Lo van a hacer este diciembre, año? bueno, en diciembre del año pasado se hizo una asamblea de accionistas y se aprobó hacer un aumento de La capital capital, sí, más o menos, yo te diría que, porque el aumento, la cifra exacta va a terminar siendo cuando se haga la suscripción, porque depende del sí, precio al que vos ponés. En una suscripción vos vendés acciones nuevas, emitís acciones sí, sí, a un determinado precio. Y el sí, precio al que vos las emitís está relacionado con el precio al que cotiza de en la la bolsa. cotización, claro. Mm, Entonces, aproximadamente el aumento de capital que se estableció puede ser de hasta 3,5 millones de dólares, que sería más o menos 200 millones de pesos, que sí, al valor actual de la de la cotización. acción podría estar hablando de una recaudación del orden de 10 millones de dólares, sí. Y eso se va a hacer este año. El plan es, la asamblea de accionistas dijo, estamos de acuerdo en aumentar el capital y delegó en el directorio
el momento de hacerlo. Ah, Nosotros esperamos hacerlo este año, sí, sí. Yo te diría claro. casi seguro que va a ser si, antes de fin de 2020, sí, Ah. sí, Eh, sí. Sabes que te quería preguntar por tus hijos, porque viste que, por ejemplo, yo lo relacioné por el hecho de tu papel, el que haces en Twitter, lo relacioné un poco con el dueño de Guaymallén, viste que son como influencers, la gente lo llama así, y viste que él tiene a toda la familia trabajando en la empresa. En tu caso, es así, o sea, ¿a qué se dedican? Vos tenés tres hijos, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Bueno, los tres trabajan conmigo, sí. Ah, los tres no sabía. Sí, sí. ¿Dentro de Bueno, Morixe, no? sí, sí, en Morice, en Morice. Ah, Distintos sectores, sí, eh, en la parte comercial, en la parte de proyectos, en la parte de compras. sí. Sí, los tres trabajan en Morixe. Está bien. Y si vos tuvieras en cuenta, te quiero decir, si vos considerás las variables estas de Argentina que se viven modificando, ¿no? El tema de, bueno, de la inflación, el tipo de cambio, las devaluaciones, ¿vos en este momento harías otra vez lo que hiciste con Morixe? Bueno, yo no hago yo no creo que aparte es obvio porque yo disfruto mucho lo que hago con Morixe Sí, y no lo hago no lo hago con un objetivo de ganar más plata, de claro. hacerme rico, digamos, de ganar Sí, plata. sí, No, claramente, si yo tuviera que demostrarle a alguien, no, mirá, la mejor inversión en el mundo que yo podía haber hecho es esta, y me costaría mucho encontrar los argumentos contra alguien claro. que hace el rol de abogado del diablo y me diga, en lugar de haber hecho esto, vos podrías haber comprado acciones, bonos, esto, lo otro, oye, sacado la plata afuera y tener no sé qué cosa. O sea, Claro. A vos te yo interesa bien la economía real y la parte social. Y a mí me gusta el proyecto porque yo digo, la verdad que uno vive una sola vez, solo se vive una vez, o Claro, sea, entonces yo no lo hago con un fin de lucro, decir, ah, bueno, puse 10 y voy a sacar 20, 30 o 40. Si lo sí, hiciera con ese fin, claramente no tengo claro, una empresa en Argentina, una pyme como es el caso de Morix, y menos en las condiciones en que estaba en ese momento, que era claro, claro. problemas por todos lados. Yo la verdad creo que cada uno en mayor o menor medida, de las posibilidades que tenga, tiene, digamos, a mí no me gusta, no comparto la posición hipercrítica que hay muchas veces con nuestro país, con Argentina, desde un rol en donde después la gente le critica pero no se compromete. Claro. Reconozco, o Mm, sea, conozco el derecho que tiene todo el mundo a expresarse libremente y lo respeto, pero digo, a mí me parece que no es muy coherente quejarse mucho de tu país, y es como le decía, creo que John Kennedy preguntaba, o no sé si era Kennedy o Martin Luther King, uno de ellos, esa sí, famosa frase que decía, no preguntes qué puede hacer tu país por vos, sino qué puedes hacer vos por tu país. claro. Sí, Era sí, no, uno no criticar por criticar, sino comprometerse. entonces, sí, bueno, qué sé yo, yo de alguna manera creo que para mí el día de mañana, no sé a qué edad podré llegar, pero el día que sea, poder mirar hacia atrás y decir, bueno, a mí me tocó nacer en la Argentina, mi familia vino en 1840, ganaron mucha plata, perdieron mucha plata, quebraron, se levantaron, se volvieron a caer, Sí, y yo siento parte de esa continuidad en cuanto a que, bueno, nos tocó venir a Argentina, somos argentinos hace muchísimas generaciones acá, y yo quiero que a la Argentina le vaya bien. Y mi contribución es esta, es la que trato de hacer, y creo que en ese sentido, sin que yo pueda decir que soy alguien practicante ni muy religioso, pero he ido a un colegio de curas y en el Evangelio hay una parábola que se llama la parábola de los talentos. El talento era sí. una moneda, en realidad no tiene mucho que ver con el talento como lo Ah, entendemos nosotros. El sí, talento en la época que se escribió, digamos,
en esa época de Jesucristo era una moneda que existía, y la parábola lo que dice es, bueno, que cuenta el caso de, creo que es el padre que le da a los hijos talentos, a uno le da más, a otro Ah, le da menos, y hay uno que va y lo entierra, y hay otro que hace otra cosa, y hay otro que planta algo. Entonces, un poco, en la medida que vos más has recibido, se supone que más deberías entregar, más deberías. claro, claro. Entonces, yo tuve de alguna forma, no es que tuve todo regalado, porque yo, como te digo, trabajo desde los 17 años y antes ya la ayudaba a mi madre en este comercio que tenía desde los 14. Claro, De sí, mandadero, o sea, trabajé toda mi vida y sigo trabajando y me gusta lo que hago, y siempre me gustó. Pero yo creo que de alguna forma quienes hemos tenido una educación, hemos tenido la posibilidad de alimentarnos razonablemente bien, eh, hemos tenido la oportunidad de estudiar, bueno, también tenemos que ver qué podemos hacer por nuestro país para que sea un poco mejor. Entonces, claro. en ese marco es que yo, en ese marco es que yo, en ese contexto, yo metería el proyecto de Morixe. Claro, se te ve base, se nota mucho que sos una persona muy optimista, pero sin embargo no te pasan días que, digo, por las circunstancias del país que son tan adversas, sobre todo para una persona que tiene un emprendimiento, ¿no te pasa que te sentís como abatido, como decís, no puedo más? ¿Eso te pasa? Bueno, no llego al punto de Tanto no como puedo más, abatimiento, no, pero pero sí, bajoneado sí, pero también debo reconocer que no existe lo bueno si no existe lo malo, no Mm, existe la alegría si no existe la tristeza, ¿no? Porque si todo claro, fuera igual, es como el mm, clima, si todos los días fueran idénticos, no habría día lindo y día feo. Lo claro, mismo pasa con los ánimos y las personas. Y bueno, y también tenés buenas noticias eh, que de alguna manera te dan la fuerza para seguir. Yo tengo que reconocer, por ejemplo, que he tenido muy buena recepción de gente de distintas posiciones del gobierno mm, para nuestro proyecto, ningún privilegio ni nada, pero sí sí, que se han informado y han visto lo que se hizo mm, y nos han llamado y nos han apoyado. Entonces, bueno, la verdad que eso te da fuerza para decir, bueno, claro, sigo teniendo un montón de problemas y encima ahora con este tema de la pandemia, dependiendo de la actividad, está complicado, pero mm, bueno. Yo no podría estar sentado mirando en una pantalla cuánta plata tengo en una cuenta en el banco. La verdad que no claro, me haría feliz. claro. Entonces, bueno, el precio de hacer lo que te gusta y hacerlo apasionadamente es tener malas noticias cada tanto. Claro, sí, sí, cada tanto. Ahora que nombraste la pandemia, te iba a decir, viste que dentro de todos los cambios de hábito que está produciendo el tema de la cuarentena, la gente como que se ha puesto a amasar, viste, hacen pan casero y todo eso. ¿Están notando un aumento de las ventas de harina ustedes también? Sí, impresionante. Nosotros, marzo 2020 Sí, respecto de marzo 2019, que el último mes, digamos, y sí, que sí, coincide con ya varios días de pandemia, sí, la venta en paquetitos, no en plata, porque plata con el tema de la inflación no sí, te da la idea, mm, en unidades aumentó casi 115, 120%. Vendimos sí, 120% más paquetitos este que año. un año atrás, claro, Mismo marzo, te tomo el mismo mes porque sí, el consumo de harina tiene cierta estacionalidad a lo largo del año. claro, Normalmente se consume más de abril a septiembre, abril a agosto. Los meses de más sí, frío se come más claro, que en los meses de verano. Y bueno, y contra febrero de este año, un 60% más. Marzo 2020 contra febrero 2020. claro, Entonces, yo creo que ha habido una traslación de lo que antes se vendía. Nosotros vendemos la harina desde un camión tolva, donde va todo metido en un camión, sí, hasta bolsas de 50 kilos, que son las que van a las panaderías o sí, algunas industrias, y el paquetito de kilo. Para mí ha habido una importante traslación de lo que antes iba en bolsa de 50 kilos, por ejemplo, las claro. panaderías
son el 70% del consumo de harina en la Argentina. Mm, Hay 33.000 panaderías en Argentina. Entonces, hoy en día la mayoría de las panaderías han cerrado, claro. porque, porque salvo las que están en los supermercados, la Mm, panadería aislada, mm, no sé, yo no sé si están abiertas, pero por lo que he visto las ventas, la gran mayoría no está trabajando. Entonces, mucha gente está haciendo el pan en su casa, la pizza, la pasta, la torta, que claro, han sí, estado en la panadería. Y de claro. hecho, salió una nota en un diario que decía, somos todos panaderos, y contaba Sí, sí, este la vi, sí, sí, contaba el boom, que creo que se está dando en otras partes del mundo también, o sea, no es una cosa de también. acá de Argentina, Sí, sí, claro. sí, O sí, sea sí. que en los resultados no se va a notar tanto, o sea, no es que no se va a notar tanto, sino porque ustedes están en el programa de precios cuidados, o sea que van a tener un aumento a nivel volumen, ¿no? De las ventas, pero no tanto a nivel ingresos, ¿sería o no? No, a nivel ingresos el precio se ha mantenido constante, el volumen ha aumentado mucho, nosotros estamos muy contentos de participar en precios cuidados, porque para nosotros fue un gran apoyo haber podido participar y entrar a la comercialización de la mano del programa, y de hecho hemos agregado otros productos, además de las harinas, y Sí, estamos. Inclusive tenemos algunos productos que, si este programa continúa en el futuro y nosotros seguimos participando, nuestra idea es agregar productos al programa. claro. ¿Vos pensás que Morix se va a terminar siendo una empresa de sociedad comercial? No hablamos nada de Come, de Sociedad Comercial del Plata. ¿Vos ves que será una empresa de Come, como le llaman De la la gente que bolsa. opera? Sí. ¿Vos crees que va a ser una empresa de Come Morixe, te imaginás? No lo creo, porque, digamos, yo en Comercial del Plata no soy el accionista mayoritario, Mm, digamos, tengo control de la compañía, tengo una participación, no tengo claramente el vínculo que tengo con Morixe, donde yo sí tengo el control de la compañía, es una industria alimenticia donde estoy más ligado familiar y claro, afectivo, emocionalmente. digamos, con la Sí, industria alimenticia. Entonces, Comercial del Plata es una compañía holding que tiene, en el caso de la muestra de alimentos modernos, alimentos, participa sí, en el negocio de la sí. industria, va a crecer en alimentos, pero Morixe claramente es una empresa independiente de Comercial del Plata y yo no veo motivos para que pase a ser de Comercial del Plata. No me interesaría hacerlo. Y ahora que nomás está Comercial del Plata, eso que decías, que tiene empresas de energía, de construcción, ¿no tienen idea de focalizarse en algo en especial? ¿Va a seguir siendo así? Bueno, tiene digamos, una estrategia que es el Comercial de Plata, en el sitio web nosotros diseñamos, creo que es casi la pantalla de entrada, que te dice, somos el vehículo de inversión en la Argentina, como diciendo, si Mm, vos querés invertir en Argentina, comprá acciones de Comercial del Plata. mm, ¿Por qué? Porque Comercial del Plata, la estrategia que se diseñó desde que yo estoy en el directorio desde el año 2003, o sea, hace ya 17 sí, años, como presidente desde 2010. Y de alguna manera la estrategia, yo te diría que cambió a partir de ahí, del 2010, en el sentido de, en vez de tener inversiones minoritarias en distintos sectores, como fue en la década del 90, que participaba con pequeñas participaciones en las privatizaciones, sí, nosotros a partir de 2010 cambiamos la estrategia y dijimos, queremos tener participaciones del 50% o más, no queremos tener participaciones minoritarias, y básicamente queremos tener dos grandes patas. Una que sea muy ligada a la economía local interna de Argentina, que hoy la expresión de esa decisión es Cantera Cerro Negro, que es un mm, negocio muy ligado a la actividad de la construcción sí, y al mercado interno de la construcción argentina, porque no es un mercado donde vos tengas relación con el mercado mundial,
y donde nosotros estamos integrados desde las canteras de arcilla hasta el producto final, el porcelanato o el ladrillo, que Sí, llega a los centros donde se comercializa, los corralones o tiendas de materiales. Esa es una actividad bien ligada al ciclo económico local. Y del otro lado tenés una inversión como la muestro en alimentos modernos, donde tenés un 50%, donde tenés una actividad ligada a la exportación de alimentos, porque ahí exportamos 2/3 de lo que producimos. Y en el medio tenés una actividad que está ligada al ciclo argentino, pero con precios de alguna manera ligados al mercado internacional o dolarizados, que sí. son Compañía General de Combustibles, que es upstream Ah, de sí, petróleo y gas, sí, donde es básicamente en el mercado interno, pero todo lo que es energía tiene precio más o menos ligado al precio internacional, depende sí. mucho de la política regulatoria, pero son precios que tienen alguna vinculación con el mercado internacional, y DAPSA, que es una empresa de distribución de combustibles, fabricación de grasas, aceites, asfaltos, en donde tenés también precios, parte un negocio industrial ligado a la actividad local, parte ligado al precio de los combustibles que está dolarizado. Entonces es un híbrido entre mercado local y mercado internacional. Entonces, un poco Comercial del Plata trata de tener una exposición equilibrada, balanceada, a Mm, sectores transables, como se le dice en economía, donde tenés vinculación con la economía internacional, y sectores no transables ligados al ciclo económico y al mercado local argentino. Eso es claro. Comercial de Plata. Y bueno, y va a seguir en ese camino la transformación de un portfolio de tenencias minoritarias en tenencias mayoritarias. No es algo que se hace de un día para el otro, Claro. salvo malvendas todo lo que tenés, que no es la idea. La idea Mm. es maximizar el valor para los accionistas, pero claramente tiene un componente muy diferente de una empresa de consumo masivo de alimentos como es Morixe. ¿Cómo es Es otra morirse? cosa. Claro. Sí. Ahora el 8 de mayo, ahí en Come, o sea, Sociedad Comercial, va a recibir creo que la última parte del pago por la venta de, o sea, son 25 millones por la venta de Teletron, ¿era, no? De Metro. Es, sí, perdón. ¿A qué van a destinar ese dinero? ¿Ya se sabe? Bueno, nosotros en este momento tenemos un plan de inversiones que es eh, desarrollar la red de estaciones de servicio de DAPSA, que Ah, ya va a llegar a 150 estaciones en 2020 y 250 en 2021. Eso requiere cada nueva estación inversiones para tener una red de estaciones de servicio inteligente, que no mm, solo van a ser estaciones de servicio, sino que también van a tener todo el negocio de retail, de mm, los shops, de los negocios, de los mini ah, mercados. sí, sí. Por otro lado, Cerro Negro tiene inversiones, un plan de inversiones en curso, y por otro lado, la Muestro en Alimentos Modernos, que es esta empresa en sociedad con esta gran empresa americana, tiene un proyecto para hacer una planta nueva de papas prefritas congeladas y de productos congelados de papa en Mar del Plata, con una inversión del orden de los 200 millones de dólares, en donde va a haber que hacer aportes de capital, con lo cual hay un plan de inversiones en esos tres segmentos. Nosotros, de alguna forma, lo que hemos hecho es reinvertir lo que fue la venta de Metrotel en estos tres segmentos: agroindustria con la muestra en alimentos modernos, materiales de construcción con Cerro Negro y energía y combustibles, lo que es DAPSA. Si vos tomás lo que generan en condiciones normales estas tres compañías, en términos de EBITDA, como se mide resultados antes de intereses y amortizaciones, eh, las tres empresas de alguna manera replican lo que hubiese sido quedarse con Metrotel. Nuestra decisión de salir de Metrotel fue que éramos muy chicos en un segmento, en un sector como las comunicaciones, con Mm, grandes jugadores como claro, Telecom, Televisión, Telefónica, Claro. Entonces nosotros no era como que estábamos en una carrera donde no teníamos
el vehículo para ser exitosos, decidimos salir y reinvertir en estos tres sectores para el crecimiento a largo plazo de la compañía. Ajá, así que ese sería el destino. Y para ir un poquito cerrando la entrevista, porque ya llevamos una hora, te quería preguntar por temas de bien de la bolsa, porque vos estás en empresas que todas cotizan en bolsa. ¿Siempre te gustó? ¿Siempre sentiste atracción por el mercado de capitales o? Sí, 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 siempre. De hecho, yo tuve con unos amigos una sociedad de bolsa en la década del 80. Es más, hice el curso de mandatario, o sea que yo fui a Ah, sí, la época que se iba al piso, sí, al piso. no era todo por pantalla, que y Sí, tenías sí, que ir sí. a las plazas para comprar o vender las acciones. Yo hice ese curso y iba al recinto, Ibas a operar ahí. iba a operar ahí, o sea que conozco bien la actividad. Creo que en Argentina yo estoy en el Consejo de la Bolsa de Comercio, que es una entidad extraordinaria que existe en la Argentina desde 1860 y se ha mantenido incólume pese a todos los altibajos que ha tenido la Sí. economía argentina, cumplió siempre sus compromisos. Cuando vos invertiste en la bolsa dólares, por ejemplo, la bolsa siempre te devolvió los dólares. Eh, o sea, la bolsa es una entidad realmente muy valiosa, que tiene una institución muy valiosa y que yo creo que Argentina tiene pendiente el desarrollo de un mercado de capitales que tendría que ser muchísimo más grande. Eso te quería preguntar, sí. ¿No te genera un poco de frustración eso, el hecho de que no se termina de desarrollar? Es una lástima, pero es consecuencia de la economía, de la inestabilidad y de la falta de una moneda más estable, pues en definitiva la mayoría de las inversiones que vos haces las haces en pesos. Mm, Yo creo que el que invierte en la bolsa con plata que no es producto de tomar una deuda, o sea, que puede dejar la plata a largo plazo, no hay nada más que le rentable, gane, no hay claro. nada que gane. Yo te puedo mostrar que, por ejemplo, el que entra hoy en día a la bolsa argentina, dentro de unos años al dólar, medido en dólares, le va a ganar, Mm, pero por lejos. O sea, es la mejor inversión que podés hacer y además es una forma de invertir en la Argentina. eh, y bueno, es otro ejemplo más. Yo creo que si todos pensamos que la Argentina se va al diablo y todos sacamos la plata al exterior, la Argentina se va a ir al diablo, pero va a ser claro, la profecía autocumplida. Se va al diablo porque nosotros nos llevamos toda la plata afuera. Entonces yo creo que al claro, revés, si todos dijeron, no, la Argentina va a salir adelante, yo voy a poner una ficha de Argentina, voy a confiar en Argentina, la Argentina va a salir adelante, no hay duda, tiene todo para hacerlo. Entonces, y no son solo los recursos naturales, como se dice comúnmente, que ayudan un montón. Es sí. una población que está muy capacitada. Argentina si vos viajas por Muchísimo Latinoamérica, talento, te das cuenta que muchísimo Argentina talento, es un sí, talento tremendo. sí, sí, Entonces, impresionante. especialmente cuando lo comparás, y a nivel mundial, no solo Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, el Mm, argentino es un tipo creativo, es un tipo acostumbrado a trabajar todo lo que sea necesario, o sí, sea, hay que ver cómo lograr organizar ese talento. Nuestro déficit es lo mismo que ves en la selección de fútbol. Individualmente son los mejores jugadores, claro, cada uno en su equipo, pero juegan en equipos que están bien organizados. Se juntan todos en la selección y normalmente no somos exitosos. sí. Entonces, es como que en cuanto entramos bajo la organización argentina, ese talento, en lugar de sumarse, se neutraliza. Hay que encontrarle la vuelta a cómo potenciar ese talento individual cuando nos juntamos con la camiseta argentina. Lo mismo a nivel de la organización económica y social, pero el talento está y encima los recursos naturales, con lo cual yo soy muy optimista con Argentina siempre. Te hago la última pregunta. ¿Cómo te cae cuando desde el Poder Ejecutivo hablan mal del empresariado en general? No, bueno, yo creo que en el caso del presidente, en este caso me imagino que me preguntás por las declaraciones del presidente recientes, me parece que se refería claramente a un caso particular de una gran empresa que había Mm, tenido un tema de reducción de personal. Si vos tomás en la Argentina hay 605.000 empresas,
O sea, esa es la cantidad de empresas basadas en los formularios Sí. 930 de aporte patronales. La Mm, cantidad de empresas son 605.000. El 98,9% son pymes. pymes, sí, Eh, y ahí estaba hablando del 1% probablemente claro. las empresas, no del otro 99%. Entonces yo creo que claramente no hay una política antiempresaria ni un discurso antiempresas. Puede haber habido un caso particular en donde se criticó, pero vos ves noticias, de hecho hoy hubo una noticia de un financiamiento del Ministerio de la Producción a favor de empresas que van a producir equipamiento médico. eh, o sea, hay en este momento una política proindustrial. Las tasas de interés, el Banco Central las ha bajado muchísimo desde lo que eran en noviembre del año pasado a lo que son hoy. Hoy tenés línea de crédito a tasas mucho más accesibles. Yo no creo que en particular este gobierno se pueda decir que es antiempresa. Ujú. Y Bueno, Ignacio, sí. el ministro de la Producción tiene un libro Ah, en donde, sí. de los tres kirchnerismos, en donde si vos lees ese libro, más allá del análisis de cada uno de los tres periodos de gobierno de 2003-2015, deja, y lo escribió antes de ser ministro, y le da mucha manija, por decir, a la industria y al desarrollo industrial, con lo cual yo coincido, porque si vos mirás los países desarrollados, no son países que tienen industrias que no desarrolladas. O sea, Argentina tiene que dar en la tecla alguna vez con el Mm, desarrollo industrial que potencie todo ese talento que tiene la gente en Argentina. Nosotros podemos fabricar cualquier cosa en Argentina. Lo que pasa es que tenemos que, de vuelta, nuestro problema es cómo organizarnos. claro. Bueno, Ignacio, no, muchísimas gracias. Vamos a terminar acá la entrevista, ¿te parece? Bueno, Guadalupe, muchas gracias a vos. Bueno, encantada. Estamos al habla. Chao, hasta Chao. pronto.